Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Rodríguez y soy estudiante de la carrera de mecánica automotriz del Instituto Japón del segundo semestre de nivel nocturno. El día de hoy les voy a hablar acerca de el diagnóstico de motores de combustión. ¿Qué es y cómo se realiza un diagnóstico del motor? Un diagnóstico del motor es la evaluación que se lleva a cabo para tener información relevante sobre la vida y el estado del motor en funcionamiento. Se recomienda que las pruebas sean realizadas por mecánicos profesionales y con equipo apropiado para que el diagnóstico sea el más verídico. El diagnóstico del motor sirve para obtener datos del estado del mismo de manera de que sean utilizados para una reparación que puedan ser leves hasta muy elaboradas y puedan llegar a ser hasta muy costosas también. Se tiene que revisar aspectos como el estado de bujías, cómo se encuentra generando la combustión del motor, la medición de la compresión de los cilindros, los empaques que estén en buen estado, quiere decir que no estén filtrando aceite. También se tiene que revisar, entre otras, para tener un diagnóstico certero, para conocer el estado del motor. Normalmente las personas suelen hacer un diagnóstico del motor cuando el auto presenta signos de consumo de nivel de aceite, o en su mayoría cuando aparece un icono en el tablero del auto que es el check engine, ahí también suelen hacer el diagnóstico del motor. Hay diferentes métodos para realizar el diagnóstico. Hay uno, principalmente el diagnóstico por escáner, que una forma de realizar esta evaluación es en el chequeo de la computadora con un escáner, que es un proceso llamado comúnmente escaneo por computadora. Hay vehículos que brindan mayor información que otros dependiendo de la marca, el modelo y el año de fabricación. Las posibles fugas, lo primero que uno debe evaluar es si el auto presenta signos de fuga de aceite. Este se ve si los empaques del motor se encuentran con manchas. También otra manera de darse cuenta si el líquido de aceite se encuentra en el piso del garaje, es decir, que no hay que confundir también, hay algo importante que no hay que confundir, es que el auto puede dejar charcos de agua, que esto es producto de la condensación del agua del aire acondicionado. Por eso es importante validar si se trata de agua o de aceite el que se está chorreando en el piso. Algo relativamente común es que la tapa del cárter no se encuentre bien sellada y se vería un tema menor a reparar. Lo que uno debe hacer es mirar el motor desde abajo y ver si el motor está como sudado y la estructura del motor se ve manchada de aceite. Si fuera el caso, hay que determinar si el producto es de pequeña o gran fuga. Los niveles de compresión, lo más recomendable es la medición de la compresión de cada cilindro. Cuando el vehículo presenta problemas de baja presión o niveles de distintos entre cilindros, puede ser que estas también sean originadas por un mal sello de las válvulas de escape o de emisión de cada cilindro. También producto del desgaste de los anillos, de los pistones y cilindros. En el diagnóstico del motor, para asegurar el mayor rendimiento de un motor, se debe iniciar con la prueba de medición de compresión. Como comenté en el párrafo anterior, a mayor compresión, mejores resultados de rendimiento o potencia, y de una forma contraria, una baja medición de compresión se verá reflejado en un bajo rendimiento del motor con poca potencia y aceleración. En un motor a gasolina, lo primero que se realiza es la medición de la compresión. La compresión de un motor de queroseno debe estar entre 60 y 75 libras pulgadas al cuadrado y se mide con un compresómetro que se instala en el orificio que queda a lo que se saca la bujía. La compresión de un motor de gasolina será de 110 a 140 libras pulgadas al cuadrado, medidas de igual forma. El cono del jeve del compresómetro se aprieta bien contra el borde del orificio de la bujía y se da varias vueltas al cigüeñal del motor hasta tener la medida máxima en cada caso. Como podemos ver ahí en la figura 5, para realizar la toma de compresión en un cilindro se presiona fuerte hacia abajo para evitar escapes y así poder evitar escapes, fugas y tener una mejor compresión de un cilindro. La figura 6, como podemos ver ahí, también se realiza una prueba con una cucharada de aceite en el motor, que es vertida en un cilindro, que esta permite comprobar la variación de compresión. Si no se tienen medidas próximas a las indicadas, la compresión está fallando. Esto puede presentarse en uno o dos o en todos los cilindros, como se indica en el cuadro. Cuando la compresión falla en un cilindro, se revisa el sellado del pistón. Para ello se vierte una cucharada de aceite, como mencioné anteriormente, de grado 40 por el orificio de la bujía, con lo que se sella momentáneamente la luz, el pistón y el cilindro. Se coloca con el compresómetro nuevamente y se gira el motor y se hacen nuevas lecturas.
Si la compresión sube con respecto a la primera lectura sin aceite, el diagnóstico es que el cilindro está gastado o rayado, que, que el pistón está gastado, los anillos están gastados o pegados en sus ranuras. Para determinar la falla con exactitud y repararla es forzoso bajar el motor, y si se estima este inconveniente, se hará la reparación completa. Aquí se realizará la rectificación de los cilindros o cambio de camisas, el cambio de anillos y en caso de que sea necesario el cambio de pistones, previamente a la medición de cada una de las partes indicadas. Después de haber echado el aceite al cilindro, puede seguir sin compresión o estar está muy baja, entonces se revisará el radiador. La prueba consiste en sacar la tapa del radiador y con el movimiento del motor observar si se forman burbujas de aire en el depósito superior del mismo. De ser así, la falla radica en el empaque de la culata, que puede ser que está soplado, está rajado o roto internamente también. La reparación de esta avería es sencilla, ya que consiste en sacar la culata y cambiar el empaque. Al armar de nuevo la culata, se recomienda utilizar un torquímetro o una herramienta medidora, que esta es la que nivela o puede dar un ajuste exacto a los pernos. Pues todos deben ajustarse de la misma tensión, según lo especificado en el manual de reparaciones. Esto varía entre 80 y 100 libras-pie. La ausencia de las burbujas en el depósito del radiador indica que el empaque no está soplado hacia el interior. Por lo tanto, la baja presión se debe a las válvulas o las bujías. La reparación de las válvulas es sencilla. Si no están quemadas o rajadas, basta con solo rectificarlas, es decir, se las esmerila para después asentarlas con pasta de carborundo y que continúen estas trabajando. Si las válvulas no son la causa de la falla, entonces solo queda revisar las bujías, porque esa podrán estar rajadas, rotas, podemos ver que está rota la porcelana internamente o que esté mal el ajuste de este con la culata. Si se comprobó la rotura de la bujía, lo que se debe hacer es cambiar por una nueva, es decir, reemplazarla. Como podemos observar aquí en la parte izquierda, hay unas figuras. En la figura número 8 nos indica el empaque de la culata que presenta una sopladura entre los cilindros vecinos de 2 grados y 3 grados. La figura número 9, mancha de aceite en el borde del empaque de la culata. La figura número 10, sopladura del empaque de culata entre la cámara de agua y el exterior. Otras fallas podemos encontrar en el empaque de la culata. La baja compresión en dos cilindros vecinos es causada por una sopladura del empaque, en cuyo caso debe cambiarse el empaque de la culata. La presencia de aceite en el borde externo del empaque, generalmente una mancha se aparece. Esta se debe a la rotura del retén del jeve ubicado entre el bloque y la culata, que sirve para el pasaje del aceite hacia el eje de los balacines. No todos los motores tienen este pasaje interno de aceite. Algunos tienen una tubería externa que lleva el aceite al eje de los balacines. La salida de gotitas de agua hacia afuera del motor por el borde del empaque, como se indica, significa que el empaque se ha soplado entre un orificio del pasaje del agua y el exterior. El agua de enfriamiento se consume con rapidez, aunque todas las partes del sistema de enfriamiento estén en orden cuando hay una sopladura de empaque entre el orificio de la cámara y agua del cilindro. Podemos mencionar que esta varía además de que hace que salga humo blanco por el tubo de escape y se dice que el motor está haciendo agua, la cual es mencionada, como podemos ver, la falla en el empaque de la culata, aunque podría ser también que la culata no haya sido ajustada con un torquímetro a la tensión recomendada. Si la compresión resultó normal en todos los cilindros, solo queda verificar el encendido y la carburación. ¿Cómo se verifica el encendido? Cuando el encendido falla, este puede deberse a una, varias o todas las bujías. Uno o varias bujías. En este caso, la prueba se hace de la siguiente manera. Se saca la bujía cuya línea se desea probar y una vez afuera se conecta a su respectivo cable. Se apoya la bujía contra el monobloque y se hace girar el motor con el arrancador o manivela para ver si la salta chispa entre sus electrodos o no. Si no, el encendido falla en esa bujía, el procedimiento se repite con todas las demás y esto se debe también que puede ser el distribuidor o también los cables de las bujías. Para comprobar un distribuidor o para saber cómo es el distribuidor, que la falla es, el distribuidor puede fallar por una o varias bujías. Si los terminales respectivos
cables al distribuidor no están haciendo buen contacto en los receptáculos de la tapa, es necesario limpiarlos bien con una lija y revisar su estado y ajustarlos para lograr una buena conducción de la corriente de alto voltaje. Si la tapa del distribuidor está rajada, lo que generalmente es imperceptible, se establece un cortocircuito con el carbón, polvo y la humedad que origina la falta de corriente en salidas del distribuidor, y esto se comprueba cuando al verificar los terminales no se logra una corriente en uno o más cables, sin ser total la falla. Esto puede decir que se trata entonces de una tapa rajada, y lo más práctico que deberíamos hacer es reemplazarla o cambiar. ¿Cómo verificamos el cable de las bujías? Estos pueden ser por sus terminales que estén mal ajustados, o, así, o puede también que esté haciendo un falso contacto. También ocurre que los cables se rompen internamente, y como están cubiertos de un aislante grueso, es posible detectarlo a simple vista. Para una prueba certera se reemplaza momentáneamente ese cable por uno nuevo, y si se produce una chispa en el extremo de la bujía, el cable reemplazado está roto y hay que descartarlo. Para probar solo los cables y no las bujías, se colocan a 1 milímetro del monobloque y se observa el salto de la chispa al arrancar el motor. Si la falla del encendido no es una o varias bujías, sino en todas, las causas como se indica en el cuadro pueden ser el cable de alta tensión de la bobina, puede ser también la bobina, puede ser las conexiones de la bobina, los plantinos, el condensador o el rotor, puede ser la batería también o la chapa de contacto. Para comprobar el cable de alta tensión, este se lo comprueba al igual que los cables de las bujías. Pueden tener algún defecto en alguna de sus conexiones externas o estar rotos también internamente. En ambos casos se aplican las recomendaciones dadas para verificar los cables de las bujías. La bobina puede tener alguno de los embobinados quemados, rotos, generalmente secundario por ser el más delgado. Se puede decir que el que puede estar más averiado, el que puede estar roto. Y la falla puede ser constante o intermitente. Esta prueba de aquí se la puede realizar dando golpecitos a la bobina, que se puede restablecer el contacto y la emisión de la chispa. Pero esto es momentáneo y solo sirve para comprobar la rotura interna del embobinado, por lo que debe descartarse la bobina que presente este tipo de falla. Otra forma de determinar el estado de la bobina es reemplazándola por una probada previamente. Si la falla queda subsanada, la causa será la bobina la cual se la reemplazó. Por último, la carburación y la revisión de la alimentación del combustible. Para realizar esta prueba habrá que desconectar la tubería de ingreso al carburador, aflojando el niple. Si no sale combustible por el extremo del tubo, es porque la línea de alimentación está obstruida o algún punto puede estar obstruido, o la alimentación del combustible falla. En tal caso se limpiarán las tuberías revisándolas por tramos, y se continuará con el vasito de decantación y filtro para concluir con el tanque o depósito de combustible. En algunas oportunidades conviene desmontar el tanque para hacer una buena limpieza. También se limpia el orificio del respiradero de la tapa del tanque. Si el sistema de alimentación de combustible utiliza bomba, entonces esta se desmonta y se abre para detectar posibles atoros, sobre todo en las válvulas y el filtro de la misma. Puede ocurrir que la bomba esté limpia internamente y aún así no se consiga flujo normal del combustible a la entrada del carburador, lo que indicará que la bomba no trabaja, y lo más probable es que el diafragma esté rajado o roto, o que las válvulas de la bomba estén fallando, por lo que deberían reemplazarse, cambiarse. Podemos ver ahí una revisión de la alimentación del combustible en esa figura. Ahora para un motor a diésel, cómo comprobamos en un motor a diésel? Los motores a diésel solo tenemos que tener en cuenta que tienen dos líneas por revisar, la línea de inyección y la de compresión. La revisión de la inyección, como primer paso se desconecta un inyector del motor de su tubería de alimentación y se lo extrae. Segundo paso, se conecta la tubería del inyector extraído. El inyector se sujeta con la mano y se orienta hacia donde no haya nadie para de inmediato hacer funcionar el arrancador del motor. Como cuarto paso, se observa la emisión del petróleo pulverizado a la salida del inyector que está en prueba. Quinto paso, se repite esta prueba con todos los demás inyectores. Y el sexto y último, se determina cuántos y cuáles son los que fallan. Podemos ver que cuando uno o varios inyectores fallan al emitir el petróleo atomizado,
Un especialista lo que debe hacer es limpiar y regular todos los inyectores. En caso de que no sean uno o varios inyectores, sino que sean que fallan todos, el problema no estará en los inyectores, sino se debe al abastecimiento de petróleo hacia la bomba de inyección o en la misma bomba que se deberá mandar a revisar y a reparar. Si los inyectores y la bomba de inyección están bien, entonces solo quedaría revisar los filtros, las tuberías, la bomba de transferencia y el tanque de combustible también. Para revisar los filtros de combustible deben ser cambiados aproximadamente cada 600 horas de trabajo. Después del cambio del elemento o de todo el conjunto, según sea el tipo, se hará la purga de extracción de aire, para la cual se usan los tapones o pernos de purga, accionando al mismo tiempo la bomba de transferencia. Al llegar la bomba de inyección, se utiliza el arrancador en vez de la bomba de transferencia para avanzar la purga hasta los inyectores. En las tuberías se limpiarán por tramos, como el caso anteriormente, se efectúa la purga en el aire. En la bomba de transferencia, generalmente esta bomba es de tipo diafragma. Esta se aplicará a las recomendaciones dadas del motor de gasolina que se usan al mismo tipo de bomba. El tanque de combustible, este deberá ser limpiado, el tanque de petróleo, la llave de salida y la tapa con su respiradero y filtro de entrada. Si se comprueba que la inyección y la alimentación está bien, el cuadro nos indica que la falla también puede ser que está en la compresión. Ahora vamos a hacer la revisión de la compresión de un motor a diésel. Un compresómetro con rosca especialista para motores a diésel, este ayudará a revisar cilindro por cilindro hasta determinar el estado interno del motor. Como recordará el lector, la falla de la presión lleva a pensar que se encuentran comprometidos el empaque de la culata, los cilindros, pistones, anillos y válvulas. Para determinar, se seguirá el proceso el proceso que se utiliza para los motores a gasolina, con la salvedad de que las medidas serán aproximadamente 2,5 veces de las que se dieron en un motor a gasolina. Ahí podemos observar en una imagen cómo se realiza el proceso de la relación de la compresión en un motor. Acá también podemos observar un motor a diésel. Ahora vamos a ver la lista de las posibles fallas frecuentes y sus posibles causas en un motor a gasolina. Encontramos como primero una falla o un efecto que nos puede presentar un vehículo o un motor a gasolina. Es cuando el motor se demora demasiado al arrancar y en alcanzar su temperatura de funcionamiento y no alcanza. Una posible causa puede ser el termostato del sistema de enfriamiento, que ese se quedó malogrado o en la posición abierta, o no, también puede ser que no hay termostato. Como segundo falla en un motor a gasolina puede ser cuando el motor recalienta al poco tiempo de haberlo arrancado y el radiador permanece más o menos frío. Esto se debe a una posible causa que el termostato del sistema de enfriamiento se quedó malogrado o se encontró en una posición cerrada también. Como tercera falla tenemos el motor recalienta después de funcionar un buen rato. Esto, una posible causa también pueden ser algunas. Puede ser el radiador que sucio, se puede encontrar sucio externamente, puede estar sucio internamente también. La faja del ventilador puede estar rota o floja. La falta de agua en el radiador también puede ser una causa. La falla de la bomba de agua también otra causa. Demasiada luz en las válvulas de escape y un encendido muy adelantado también. Otra falla en el motor a gasolina puede ser cuando el motor recalienta después de funcionar aproximadamente 15 minutos y pierde el agua del radiador por evaporación. Las causas de estos pueden ser la manguera inferior del radiador se estrangula, es decir, el refuerzo interno puede estar roto. La tapa del radiador también es de menor presión que lo recomendado. Como quinta falla, el radiador se rompe o los tubos verticales al panal y se repite esto frecuentemente. Como unas causas tenemos dos, puede ser la tapa del radiador es de mayor presión que la recomendada o el radiador también está muy viejo. Como sexto, el agua del radiador cae al suelo. Esto se debe a unas posibles causas. Son los tubos de panales rotos, las mangueras se pueden encontrar rajadas, las mangueras mal ajustadas también, no tiene tubo de desenfogue, retén de agua de la bomba averiado o gastado y el tapón de la purga abierto también. Continuamos con las fallas del motor a gasolina. El agua del radiador se pierde sin dejar huellas. Esto se debe a que el empaque de la culata esté mal ajustado o roto.
La manguera inferior del radiador también se puede encontrar estrangulada. Eh, una falla también, los soplidos por el carburador, es decir, el motor está tosiendo. Esto se debe a que las válvulas de emisión tienen poca luz. Como novena falla, la contraexpresiones durante el arranque. Puede ser que esté un encendido muy adelantado. Otra falla, el motor solamente produce la mitad de su potencia, es decir, un motor de 4 tiempos. Esto se debe a que los engranajes de distribución se encuentran mal sincronizados, es decir, tienen un diente de error. Como 11 falla, el motor solamente produce la mitad de su potencia, ahora en un motor de 2 tiempos. Una causa de esto puede ser el pistón se armó con un error de 180 grados, es decir, en una posición contraria. Otra falla que encontramos en un motor a gasolina es la dificultad al arrancar el motor, es decir, gira con dificultad o también no gira. Las posibles causas pueden ser motor de arranque con avería, batería descargada o cables mal ajustados, falla de la chapa de contacto, engranaje del arrancador no engrana en el volante, falla del solenoide del arrancador. Y otra falla también cuando el motor gira pero no arranca. Esta se debe a algunas causas, como podemos ver, no hay gasolina en el tanque de combustible, el vaso de decantación, tuberías o filtros sucios, falla del carburador, falla de las válvulas, empaques del carburador rotos, múltiples de admisión rajado, mala unión de carburador y gobernador, es decir, se encuentran desconectados. Y la línea de aire también puede estar obstruida, también esa puede ser una falla para que el motor pueda girar, pero no de arranque. Ahora vamos a ver las fallas también y posibles causas en un motor a diésel. Las dificultades para arrancar en el motor, estas son las mismas que para los motores a gasolina. El motor gira pero no arranca. Las posibles causas puede ser que no hay petróleo en el tanque, la bomba de combustible está averiada, línea de petróleo sucia, filtro de petróleo sucio, también el cable de apagada está actuado, necesita purgar el aire, falla de la bomba de inyección, falla de inyectores o falla de las válvulas también. Una tercera falla puede ser las fallas en el sistema de enfriamiento. La causa es las mismas que para los motores de gasolina. Como cuarto, el motor coge a ratos. Unas posibles causas pueden ser la falla de alimentación de petróleo, falla de las válvulas, bomba de inyección, inyectores sucios, pequeña cantidad de aire en línea de petróleo, falla de la bomba de alimentación, diafragma se encuentra rajado o roto. El motor cojea en forma seguida, es decir, en forma repetidamente. Unas posibles causas pueden ser el empaque de la culata se encuentra defectuoso o el mal funcionamiento de las válvulas también, la inyección defectuosa también. Otra falla, el motor consume demasiado aceite. Unas causas pueden ser que los escapes por los retenes del tubo alimentador, escape del sistema de enfriamiento de aceite y continuando con la lista también de los motores a gasolinas también. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por la atención prestada.